Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Como ya saben, llevamos varias semanas, desde el principio del mes pasado, desde el 1 de enero, estamos compartiendo la palabra del Señor basada en el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo, y hemos ido, quizá no versículo por versículo, pero sí hemos intentado ir desglosando, explicando, interpretando cada versículo de este Evangelio, y poco a poco hemos estado avanzando hasta llegar hoy al capítulo 3, versículo 7, que es el que vamos a leer en esta ocasión. Mateo 3, 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y versículo 9, con este concluimos la lectura de esta mañana. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ayer veíamos la razón por la cual Juan usaba esta expresión de generación de víboras. Y ahí nos quedamos porque no pudimos avanzar más por falta de tiempo. Así que hoy me gustaría continuar un poco con este pasaje. Recordemos que Juan le está hablando a los principales religiosos del judaísmo de aquella época, que son los fariseos y los saduceos. Y justo después de decirles esa famosísima frase de generación de víboras, les dijo que quién les está enseñando que deben huir de la ira venidera. Me encanta lo que Juan aquí está haciendo, porque mientras algunos quieren ver a un Juan furioso o dando un mensaje duro, yo lo que veo es que Juan está haciendo es algo digno de una persona sabia y sobre todo llena del Espíritu Santo. Nunca te olvides que Juan les está hablando a los máximos religiosos de la época. Estaba frente a aquellos que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Y lo que Juan les dice es que quienes les han enseñado a ellos que tienen que estar huyendo de la ira venidera. Lo que Juan está haciendo aquí es decirles: si ustedes son maestros, ¿quién les está enseñando a ustedes? Y esto es porque muchas veces aquellos que enseñan o que enseñamos la palabra de Dios, podemos llegar a pensar o a creer que nadie nos puede enseñar a nosotros. Parece que nos las sabemos todas, ¿verdad? Y en el peor de los casos sucede lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 7, que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. A pesar de que los fariseos y de que los saduceos conocían muy pero que muy bien la palabra de Dios, ellos también necesitaban de alguien que les enseñase a huir de la ira venidera. Y todos, seamos pastores, maestros, teólogos o lo que quiera que sea, todos tenemos que aprender a huir de la ira venidera. La ira venidera es el juicio de Dios. Es aquel día cuando Dios va a juzgar a todos. Aquel día que Pablo dijo tanto en su carta a los romanos como en su segunda carta a la iglesia que está en Corinto, que todos sin excepción vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y de esto nadie se va a escapar, de este juicio, por más ateo que la gente se proclame, por más agnóstico que diga que sea la gente, nadie escapará de ser juzgado en el día del juicio. Pero de lo que sí podemos escapar, de lo que sí que podemos huir, es de la ira de Dios. Aquel día del juicio, cuando cada uno sea juzgado según sus obras, dice la Biblia, cada uno va a recibir según lo que ha hecho mientras estaba aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y si uno lo que ha hecho aquí en la tierra es siempre vivir ajeno a la vida de Dios, sin creer en Jesús y encima haciendo el mal, la ira de Dios caerá sobre esa persona. Y de esto créeme que nadie se va a escapar. Aquí en la tierra muchos se pueden reír, muchos se pueden burlar, muchos nos pueden atacar por nuestra fe, todo lo que tú quieras. Pero un día todos daremos cuenta. Un día todos nos presentaremos delante de Dios y seremos juzgados. Y aquellos que hemos creído en Jesucristo vamos a ser llevados a una eternidad juntamente con Él. Y por desgracia, aquellos que no han creído en Jesús, la ira de Dios vendrá sobre ellos y serán echados al lago de fuego y azufre por la eternidad, como dice el texto. ¿Cómo hacer para huir de la ira venidera? Solo hay una manera, y es a través del arrepentimiento. Por eso Juan les dice a los fariseos y a los saduceos en el versículo 8 que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se arrepientan por cada uno de sus pecados, que crean en el nombre de Jesucristo para ser salvos.
No hay nada ni nadie que puede traernos salvación, solamente el nombre de Jesús. Y Juan quiere dejarles esto bien claro, porque los fariseos y los saduceos, ellos se agarraban al hecho de que eran descendientes del padre de la fe, eran descendientes de Abraham, ellos provenían del padre de la fe. Pero Juan les dice que eso no sirve de nada, que da igual quiénes fueron tus padres, absolutamente igual, da igual quiénes fueron tus abuelos, tus antepasados. Aquí se trata de que aceptes o rechaces al Hijo de Dios. La salvación es individual. Y se trata de recibir a Jesucristo en tu corazón, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y sobre todo que lo creas con tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Da igual si provienes de Abraham, da igual si vienes, qué sé yo, de una familia religiosa como venían los fariseos, da lo mismo si vienes de una familia de clase alta como venían los saduceos, aquí da absolutamente todo igual. Mientras no recibas a Jesús en tu vida. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino que nos hace huir de la ira venidera. Creer en Jesús es lo único que nos garantiza en esta vida de poder ser salvos por la eternidad. Jesús es la única garantía de que aquel día donde todos vamos a ser juzgados, podamos escapar del castigo eterno para poder ser salvos y estar eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te está enseñando a ti a huir de la ira venidera? Seguramente tu pastor, aquel que te enseña diligentemente la palabra de Dios. Él es el que te está enseñando a huir de esta ira venidera. No cierres tus oídos nunca a la palabra de Dios. No seas como los fariseos, no seas como los saduceos que no escuchaban a nadie porque ellos se creían sabios en su propia opinión. Dios ha puesto sobre ti un pastor, un maestro para enseñarte la palabra. Sujétate, obedece a tu pastor. Mi consejo es que nunca vayas por libre, porque necesitamos que alguien siempre nos esté enseñando a huir de la ira venidera. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque de verdad que eres bueno. Señor, háblanos siempre a través de ella, enséñanos, Señor, y bendícenos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Oro en el nombre de Jesús, que tú nos enseñes siempre a huir de la ira venidera. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a sujetarnos, a escuchar siempre a la voz de nuestro pastor, Señor, que nos enseña, que nos guía a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y por cierto, hablando de pastor, hoy tengo que ir hacia Tenerife, que voy a predicar en la iglesia de mi pastor, José Manuel Sierra. Así que te pido que por favor estés orando una vez más por mí, por este viaje y sobre todo para que el Señor me dé paz y tranquilidad en medio de la predicación, que me pongo muy nervioso aunque tú no lo creas. Dios te bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.